Y ahora nos introduciríamos en el grueso de la unidad didáctica, que son los propios sistemas de conservación. Hay muchas maneras de clasificarlos y abordar los sistemas de conservación, tanto de materias primas como de productos terminados o semiterminados, dependiendo de varios factores. Los siguientes subapartados se dividen según la tradicionalidad, según la aplicación de medios físicos, con la aplicación del calor o del frío, la exposición a las radiaciones y la extracción del aire, según los medios químicos, la adición de conservantes y antioxidantes o procesos combinados como el ATM o envasado de atmósfera modificada y el envasado antimicrobiano y antioxidante. Si empezamos con los sistemas tradicionales, son aquellos que se han utilizado desde hace muchísimos años, desde el inicio, desde que en la prehistoria, por ejemplo, solo existía la opción de alimentarse en abundancia cuando se cazaba o se recolectaba las materias primas, lo que provocaba que únicamente se pudiera consumir esos productos cuando se encontraban disponibles. Con el paso del tiempo, y posiblemente gracias a que alguien se atrevió, se realizaron pruebas con distintos elementos externos para aumentar el tiempo de conservación de los alimentos, y así se surgen, por ejemplo, la salazón, aplicándoles a los alimentos, el ahumado, aplicándole el humo, el escabeche, aplicándole acidez y también el aceite, o las grasas vegetales, y el confitado, también llamado orza en nuestras zonas, donde se aplicaba grasas vegetales o grasas animales. Esto ya es un poco más novedoso, no tan prehistórico. Básicamente esos 4 o 5 son los que se incorporaron al principio de los sistemas de conservación. Hoy en día estos sistemas de conservación se siguen utilizando, lógicamente, pero ya no tanto por sus capacidades, sus características de conservación, de alargar la vida útil de los productos, sino más bien como técnicas de cocción que dan sabor o cambian la estructura de una manera particular de esos alimentos. Sometiendo, por ejemplo, una codorniz a un escabeche o a un curado al jamón, se le da un sabor particular. Si entramos ya a la primera técnica de conservación o sistema de conservación tradicional, hablaríamos de la salazón. Pues la salazón, ¿en qué consiste? Pues consiste en retirar el agua disponible del alimento agregando cloruro sódico, agregando sal, normalmente en su formato gruesa o gorda, lo que aumenta el tiempo de conservación, ya que la mayoría de los microorganismos, como ya sabéis, no pueden vivir en ausencia de humedad, porque es uno de los 4 factores que necesitan para su desarrollo. La actividad antimicrobiana de la sal se debe a que es capaz de modificar eficazmente la presencia de agua, debido a que su capacidad higroscópica o de ósmosis así lo desarrolla. Es decir, que al añadir sal se retira la humedad y al no haber humedad hay menos capacidad de desarrollo microbiano. Ese sería el fundamento básico de la salazón. Originalmente se utilizaba únicamente sal, observándose que el nitrato sódico, una impureza de la sal, era la responsable de la aparición de ese pigmento rosa rojizo de la carne. En la actualidad, en la salazón intervienen otros ingredientes además de la sal. ¿Y cuáles son esos ingredientes? Pues son, por ejemplo, los nitratos y los nitritos sódicos se suelen aplicar únicamente en las carnes y en los salazones de pescados azules, con lo que se obtiene una gran cantidad de derivados de estos, como los embutidos, los fiambres, las mojamas, las huevas de pescado, la botarga. En el proceso de salazón de pescados blancos se utiliza únicamente sal. Después de la salazón se deben mantener los géneros a una temperatura de refrigeración, bien de forma natural, como en el caso del curado o el oreo al aire fresco, o bien de forma artificial en cámaras refrigeradoras. De lo contrario, esas bacterias de la putrefacción pueden invadir los tejidos y crecer antes de que la sal haya penetrado suficientemente en el interior de los alimentos como para que reduzca la actividad del agua. En definitiva, la sal es el elemento imprescindible en la salazón, normalmente sal gruesa, y se le incorpora sobre todo para pescados azules y para carnes, embutidos, fiambres, etc. Se le incorporan nitratos y nitritos sódicos, que dan ese color rojizo y también son bactericidas, que aunque el tema no lo diga, os lo comento yo. ¿Qué tipos de salazón existen? Pues hay básicamente 2 tipos de salazón. Mediante el uso de salmueras secas o el uso de salmueras o salazones líquidas. La salazón o salmuera seca, el procedimiento es bastante sencillo. Primero se aderezan las piezas, en el caso de pescados pues se visceran, se racionan, se hermosean, en el caso de carnes pues se deshuesan algunas veces, otras veces no, se cubren con sal gruesa y sal de nitro al 4% en algunas ocasiones, pero si es doméstico se suele hacer pero si es industrial se suele hacer un poquito menos cantidad porque aumentan los tiempos de conservación, que suele ser el 1 por 1000. Se le coloca un peso encima para ejercer una mayor penetración de la sal dentro del producto y se deshidrata progresivamente con un tiempo estimado entre 2 y 30 días dependiendo del producto a sazonar.
Tras el proceso de salazón se suelen someter los productos a un lavado, a un postsalado, en el caso del jamón por ejemplo, y en otros casos simplemente a un lavado o retirado de la sal, a un oreo, curado o una refrigeración, por lo que al final la concentración en agua es de entre un 20 y un 40% y la de la sal llega a un 30% de ese espacio. Ejemplos tenemos el jamón serrano, el jamón ibérico también, la panceta salada, la lengua escarlata, que es una lengua de ternera que se coloca en sal, con sal de nitro, y luego se cuece y luego se prensa y queda como si fuera un fiambre, la mojama de atún, la hueva de pescado azul, el bacalao, las anchoas, algunos tipos de quesos también se utiliza salmuera seca. Y la salmuera líquida, en cambio, lo que se hace es lo mismo, adecentar las piezas, eviscerar, racionar, hermosear, el procedimiento que se considere lo más adecuado. Se pincha en las piezas, normalmente se puede pinchar, o se pincha, perdón, para que se introduzca mejor la salmuera líquida, y luego se inmersiona o se inyecta en esas piezas esa salmuera líquida a base de agua, sal de nitro, azúcar y otros condimentos. Esto, por ejemplo, se hace con el jamón cocido y con otros fiambres más frescos. Tras la salmuera líquida, esos productos se someten a diversos sistemas de conservación, como la pasteurización o la apertización. La apertización es básicamente la introducción de elementos dentro de botes de vidrio o de latas que luego llevan una temperatura de pasteurización como mínimo, aunque hoy en día es más bien una temperatura más elevada, tipo UHT, que luego veremos. Esa pasteurización o apertización se hace mediante la cocción a vapor. Básicamente se salmueriza en el producto, por ejemplo el jamón cocido, se eliminaría la piel, se deshuesaría, se hermosearía, se pincharía, se inyectaría salmuera líquida, luego se moldaría y se pasteurizaría o apertizaría mediante vapor. Luego se dejaría enfriar y un tiempo de reposo, y luego ya se pondría a la venta tras el procedimiento de calidad. Aquí tenéis la imagen del jamón cocido mediante la aplicación de salmuera líquida. Luego tenemos otro sistema de conservación, que es el secado. Dentro del secado se diferencia en tres distintos. Diríamos desde los más tradicionales, aplicando los medios naturales, como es la desecación, la deshidratación, que se aplican medios más artificiales, y la liofilización, que aun siendo también antiguo, porque se hacía ya en la época de los incas, por ejemplo, tiene un procedimiento un poco más complejo y hoy en día se desarrolla de una manera más, diríamos, industrial. El secado, como podéis saber, es uno de los sistemas de conservación más antiguos que se conocen. Cuando hablamos de secado también hablamos de lo que consideramos oreo o lo que consideramos maduración. La desecación se fundamenta en extraer humedad retenida en los alimentos mediante las condiciones ambientales naturales, es decir, mediante la exposición al aire seco, a la temperatura ambiente natural. En cambio, la deshidratación, que es el mismo proceso, se recurre a la acción del calor artificial para eliminar mayor proporción de humedad, porque es cierto que si incorporamos esa temperatura elevada y esas corrientes de aire artificiales, se hace en menos tiempo y se extrae más cantidad de humedad que en el caso del desecado. Debido a que la proliferación microbiana, sabéis que no tiene lugar en ausencia de agua, estos procesos son idóneos como sistemas de conservación, además de detener la mayoría de reacciones químicas y enzimáticas. En algunos factores negativos que se asocian a estos sistemas de conservación sería, por ejemplo, pues que modifica su aspecto original. Imaginaos, una pasa es una uva fresca que se ha desecado o deshidratado, o bien de forma natural o bien de forma artificial, y por tanto ese aspecto no tiene mucho que ver con su homólogo en fresco. Luego pierde sustancias organolépticas, porque pierde aromas, sabores, texturas, más que pérdida también se modifican. También hay pérdidas nutricionales, sobre todo de vitaminas hidrosolubles, que desaparecen porque desaparece la cantidad importante de agua y por tanto desaparece este tipo de vitaminas hidrosolubles. Y luego pues hay un pardeamiento, lógicamente esa eliminación de humedad y esa concentración del extracto seco de la materia prima hace que haya un cambio de color. Poneos en la mente una uva y una uva pasa y veréis estas diferencias cómo se corresponden. También, como ya he dicho,
hay una modificación del sabor, pues la concentración del azúcar es mayor, la concentración de agua lógicamente es menor, la concentración de sabor también es mayor, y hay unas modificaciones lógicas que aparecen por el pardeamiento y por la pérdida de ese agua. La desecación se basa en extraer la humedad retenida en los alimentos mediante las condiciones ambientales naturales, como por ejemplo la exposición al sol, al oreo, al aire fresco y seco, e incluso la desecación por acción del humo de un fuego o ahumado. Tras el proceso de desecación, los alimentos pues presentan las siguientes características. Pues bueno, hay una mayor concentración nutricional, hay un menor peso, hay una modificación de la apariencia, como ya hemos dicho, y de las cualidades organolépticas, y hay una mejor capacidad de almacenaje. Estos aspectos pues, pueden ser positivos o negativos dependiendo un poco del producto. Uvas, ciruelas, albaricoques, manzanas, peras, melocotones y otras frutas, carnes como la cecina o el jamón serrano, pescados como el bacalao, previa salazón, el salmón, previo ahumado, son ejemplos de alimentos que se han desecado. Aquí tenéis una imagen, como comentaba, de una uva pasa. En cuanto a la deshidratación, pues se considera deshidratación a ese proceso de eliminación de agua del alimento mediante el uso de medios artificiales. En muchos casos se deshidrata aportando calor con aire caliente, mediante convección forzada o también mediante conducción directa sobre el producto, de manera que el vapor de agua se mezcla con el aire y así se extrae del alimento. Ahora explicaremos esta figura que aquí lo indica. En otros casos el secado se hace bajo vacío y el vapor de agua se elimina por condensación en estado líquido o por aspiración. Es decir, hay una aplicación de calor seco sin presencia de aire, el vapor de agua se elimina de ese alimento por condensación en las paredes de la campana o por aspiración de ese vapor. El proceso de deshidratación tradicional, aun siendo industrial, es el calor mediante convección o conducción, se le aplica al alimento, el alimento evapora toda su agua y conseguimos alimento deshidratado. Ni más ni menos es esto. Aquí nos dice que definamos la transmisión de energía por conducción y por convección. Esto creo que queda claro. La conducción es la aplicación de calor mediante el contacto directo conducible entre la fuente de calor y el alimento, y por convección es en un ambiente donde haya, en este caso, aire caliente en rotación, o bien natural o bien forzada, que sabéis que puede existir convección natural y convección forzada. Además de la función como sistema de conservación, la deshidratación también reduce el peso y el volumen de los productos y facilita su transporte y almacenamiento. ¿Por qué? Porque ocupan menos espacio. También aumenta la rapidez en su empleo, ya que se basta con rehidratarlos para consumirlos, como por ejemplo la leche en polvo, que es una leche deshidratada, aunque también se puede hacer liofilizada. La deshidratación no garantiza que el alimento esté estéril, debido a que la destrucción de gérmenes es baja. O sea, los gérmenes pueden estar latentes en el porcentaje de humedad que queden, pero no todos esos gérmenes tienen por qué ser tampoco gérmenes patógenos. Puede que haya, pero no tienen por qué ser todos. Por esta razón y con anterioridad a la deshidratación, se somete a los alimentos a un proceso de pasteurización. Antes de deshidratar, se pasteuriza para que la aplicación de la temperatura elevada durante cierto tiempo elimine parte de esa carga microbiana. Ejemplos de alimentos deshidratados son las cremas, los purés, el café, la leche, extractos de carne, como por ejemplo llamaríamos los polvos de saborizantes como de crema y cosas así, y de hortalizas, etc. Aquí tenemos un café deshidratado o instantáneo. Y luego, para finalizar el punto del secado, tendríamos la liofilización. ¿Qué es la liofilización? Pues bueno, os tengo que decir que, aunque se considere un método relativamente novedoso, ya se practicaba hace bastantes siglos, que básicamente es congelar para luego extraer esa humedad por calor y obtener un alimento sin nada o casi nada de humedad, solo hasta un 2% de humedad. Aunque este sistema de conservación dice aquí que no es tan tradicional, realmente sí que lo es, porque hay, documentación que así lo describe. Se incluye en la presente clasificación, ya que gracias a él se obtienen alimentos secos. Liofilizar, o también como se llama hoy en día, que es criodesecar, que sería la palabra novedosa en cuanto a este sistema de conservación,
Consiste en secar un alimento congelado para después sublimar el hielo formado. En ese instante el hielo sólido se transforma directamente en vapor y ese vapor de agua se elimina. Tras este proceso de liofilización se consigue un medio libre de agua, solo un 2% presente de un porcentaje que puede estar cercano al 70 o al 80%, depende del alimento, y consecuentemente libre de microorganismos. Ahí sí que no queda nada, es el máximo sistema de limpieza microbiana mediante el secado, es decir, liofilizado. Después de la congelación del alimento, una vez congelado, se introduce en una misma cámara liofilizadora donde se aplica vacío y se calienta. Ese calor lo que hace es extraer el agua congelada sin pasar directamente por el ambiente húmedo. El alimento está en cámara de vacío, el vapor de agua se fija en el condensador. Debido a esta sublimación del hielo, se forma un núcleo de secado dentro del producto. En ese momento el alimento ya está liofilizado y se puede o bien triturar o bien dejar, diríamos, en formato natural. Cosas que hay que tener en cuenta en el proceso de funcionamiento de una cámara liofilizadora. Pues bueno, hay que poner el producto congelado, o bien directamente la propia cámara también lo puede congelar. Un liofilizador más profesional congela y luego sublima, es decir, liofiliza. Ahí tenemos el producto congelado, ahí tenemos el generador de calor. Hay un vapor de agua que se genera porque sale del propio producto al calentarse, se condensa. Y esa condensación lo que hace luego es captar el vapor de agua bajo forma de hielo y la elimina. Y tenemos un producto finalmente, después del proceso de liofilización, con el mismo aspecto que tiene un producto fresco, pero solo hasta con un 2% de agua. A diferencia del desecado y la deshidratación, en la liofilización no cambia tanto el aspecto final del producto. Está claro que productos que sean materias primas completas, como ahora puede ser, por ejemplo, imaginaos que queremos liofilizar una patata, pues la patata quedaría igual que estuviera fresca, pero solo con un 2% de agua, dejando únicamente la estructura celular deshidratada y sin nada de agua. Si queréis comprobar más información sobre la liofilización, en el OneDrive, en la carpeta de ampliación, de contenido de ampliación de PPCC, tenéis un vídeo cortito de 7 minutos donde una especialista en ciencia y tecnología de los alimentos nos explica claramente y nos pone ejemplos de lo que es la liofilización, y os sorprenderá los resultados que da. Una vez liofilizado, el producto se puede triturar para obtener un polvo, que ese polvo después se regeneraría o se rehidrataría con líquido caliente o hirviendo o lo que sea, y obtendríamos un símil al homólogo natural. El proceso de liofilización tenéis aquí que consta de 4 etapas, que es congelar el alimento, desecación primaria primero. Una vez está congelado, se sublima el hielo a formato de vapor sin pasar directamente por agua. Luego hay una evaporación de esa humedad residual que puede quedar de forma secundaria todavía en el alimento, y luego ya antes de su uso hay una rehidratación o regeneración mediante la incorporación del líquido, que es lo que le hemos retirado. Es la mejor técnica de las 3 para secar, ya que conserva la forma, la textura, el color, el aroma y la capacidad de rehidratación del alimento si se mantiene entero. Se aplica a ciertos alimentos como café, té, carne troceada, legumbres, frambuesas, setas, gambas o algunos zumos de frutas. Se trata de ciertos alimentos en los que se pretende conservar la calidad organoléptica, porque una de estas características, o una de las características más importantes que tiene el liofilizado, es que no cambia el aspecto del alimento y tampoco las características organolépticas en cuanto a textura, sabor, etcétera. Algo que sí que ocurre con otras técnicas de secado.